Juan capítulo 2, versículo 13, que es en donde nos quedamos en nuestro último estudio. En el capítulo 2, lo primero que observamos hace algunas semanas atrás fue este primer milagro en el ministerio de Jesús. Y este primer milagro lo hizo ¿recuerdas en dónde? En una boda a la cual él fue invitado en Caná de Galilea. Y este milagro consistió en convertir el agua en vino. Y hablábamos de cómo es que el hecho de que el primer milagro de Jesús tuviera que ver con conversión, con convertir, nos habla justamente del propósito que Jesús tiene centralmente en nuestras vidas. El mayor milagro que Él quiere hacer en nuestras vidas es convertir nuestra vida, convertirnos, cambiar nuestra naturaleza radicalmente y con ello manifestar su gloria. De hecho, en el 2:11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, ¿no? Entonces Jesús quiere manifestar su gloria al convertir y transformar nuestras vidas. Y luego en el versículo 13 hay una segunda historia en el capítulo 2, el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea, pero este segundo milagro en la región de Judea, específicamente en Jerusalén. Vamos a leer esta porción, después oramos y comenzamos. Dice así, Juan 2, 13 al 25. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Señor, gracias por tu palabra y la libertad que tenemos el día de hoy, de poder abrirla, escudriñarla, estudiarla y permitir que tu Espíritu hable a nuestros corazones. Queremos hoy recibir lo que tú tienes, Señor, que has preparado para nosotros y estar muy atentos a este texto. Ayúdanos, Señor. Permítenos estar atentos, no distraernos con otras cosas y afanes y pensamientos que podrían estar fuera de lo que tú quieres hacer hoy entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta escena, en este capítulo, vemos a Jesús en Jerusalén, en Judea, en un momento muy importante, en un momento pues que realmente para el pueblo judío es algo muy especial y central. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua. En esos tiempos, Jerusalén, en tiempos de Pascua, pues estaba tan lleno como Acapulco en Semana Santa, ¿no? Un chorro de personas, alrededor de 250,000 visitantes en ese tiempo, y el monte del templo particularmente estaba todavía más lleno de gente. Mucha gente venía a ofrecer sus sacrificios, a traer también ciertas ofrendas para el templo. Y vemos en el verso 14 que Jesús halla en el templo, él estando ahí, halla en el templo a quienes vendían bueyes, ovejas y palomas. Y esto es importante porque pues estos eran los animales, digamos, certificados que la gente podía comprar para ir a ofrecer sus sacrificios. Muchos traían sus animales, pero había bastante corrupción en el templo, entonces te decían: ¿sabes qué? Tu animal no sirve, pero ahí tenemos un local o varios locales o varios puestos, porque esto era más como un mercado en realidad, en donde están los animales certificados, los que puedes traer y puedes ofrecer tus sacrificios. Y también cambistas. Tú, si querías traer tus diezmos y las primicias de los frutos de tus bienes desde la ciudad lejana donde tú te encontrabas, pues era muy complicado traer todo. Entonces la ley decía que tú podías vender esas cosas y traer ese dinero al templo para traer ahí tus diezmos y tus ofrendas al templo del Señor. Entonces tú no podías traer cualquier moneda, porque algunas de las monedas tenían la cara del César. Entonces esa moneda pues no era, digamos, certificada tampoco o aprobada tampoco por la gente del templo. Y entonces ahí había un negocio, también los cambistas recibían tu dinero y te daban, digamos, la moneda oficial en curso y podías ya llevar tus diezmos. Era
todo un business, toda una mafia. Jesús ve a esta gente, a los que tenían estos animales, a los cambistas, allí sentados, y pues imagínate el ambiente, tipo el mercado de San Andrés, ¿no? Los jueves, los domingos, sabes perfectamente a qué me refiero. Y es importante pensar en que Jesús ya había estado ahí antes. Jesús varias veces, como buen judío, había visitado Jerusalén. Sin embargo, esta era la primera vez que él iba allí, ya, digamos, en el curso de su ministerio, ¿no? Ya habiéndose revelado como, o habiendo comenzado su ministerio. Vimos su primer milagro en los versículos anteriores. Realmente ahí ya está él como Mesías entrando. Y al ver todo este mercado, al ver toda esta actividad, al ver todo este show, dice en el verso 14, hallando, verso 14, en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas allí sentados. Era algo que para el sacerdocio era muy normal, pero Jesús los ve y no lo ve como algo normal. ¿Cuál era el propósito de ir al templo? ¿A qué ibas al templo? A adorar, ¿cierto? Ibas a orar, ibas a tener comunión con Dios. Y imagínate ir al templo y querer orar y querer adorar, mientras estás escuchando todo el griterío de los cambistas y Pásele, joven, aquí más barato. ¿no? Y toda la gente gritando y los animales y demás. Qué difícil sería el poder tener tiempos de adoración cuando todo estaba en tal desorden. La casa de oración, la casa de Dios, no era un lugar para hacer un mercado, pero se había convertido en ello. Y Jesús viene y hace algo tremendo, lo que leemos en los versos 15 y 16. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas. Dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Jesús estaba en contra del trabajo o de los negocios? No, Jesús, creo, el Señor Dios nos dio la responsabilidad de ocuparnos en nuestros negocios, de trabajar, de ser personas productivas en ese sentido. El propósito de Adán en el libro de Génesis tenía que ver con trabajar, ¿no? Dios le dio ese trabajo a Adán, le dio responsabilidad. Entonces no creo que sea que Jesús no quería que hubiera negocios, pero particularmente la manera en la que se estaban haciendo negocios y cómo estaban en la casa de Dios más enfocados en el dinero y los negocios y no en lo que Dios quería, la adoración, comunión con su pueblo. Entonces eso indignó al Señor. E hizo esto, y leemos esto y es muy fuerte, ¿no? Los corre uno por uno, y saca las ovejas, y los bueyes, y los cambistas, y vuelca las mesas, y a los que vendían palomas también les dijo que se fueran, y está indignado porque la casa de su padre se había convertido en un mercado. Ahora, otra vez quiero notar aquí el contraste, porque para los sacerdotes, para el Sanedrín, pues ya era normal. Ellos no tenían ningún problema con que la gente pusiera sus puestos y negociara afuera del templo. No había ningún problema. Pero Jesús ve cosas que los demás consideran normales como algo que tiene que ser corregido. Y Jesús dice, esto tiene que cambiar, esto no puede ser así. Y hay una limpieza, hay una purificación del templo. Y me gusta pensar en algo. La primera parte del capítulo nos habla de la obra de Jesús, y también esta segunda parte del capítulo nos habla de la obra de Jesús en nuestras vidas particularmente. La primera parte nos habló de conversión, ya lo explicamos, cómo Él convierte el agua en vino. Y esta segunda parte habla de purificación. Y es interesante porque justo eso es lo que hace en nuestras vidas el Señor. Primero, un milagro de conversión en nuestras vidas, y luego que nos ha convertido hace una obra de purificación en nuestras vidas. Ambas cosas son importantes, van de la mano. El Señor quiere convertirte primero, cambiar tu naturaleza, hacerte una nueva criatura, pero después quiere limpiarte, purificarte y quitar todo aquello que podría estorbar la adoración de tu vida y de mi vida. Y ¿sabes? Él tiene el derecho de limpiar y quitar y sacar todo lo que le estorba y todo lo que nos estorba a nosotros también. ¿Por qué Jesús tiene el derecho de hacer esto? Simplemente porque es su casa. Nosotros le pertenecemos y nuestro templo, el cuerpo, el templo del Espíritu es su casa, y Él puede sacar lo que no quiera. Cualquier persona tiene derecho a limpiar su casa, ¿no es así? Igual que algunos no queramos limpiarla mucho, es otra cosa, ¿no? Pero tenemos el derecho de limpiar nuestra casa, y si nuestra vida es la casa de Jesús, entonces Él tiene el derecho de quitar y limpiar y sacar cualquier cosa que le estorbe. Pero ¿sabes por qué también creo que Jesús tiene el derecho de limpiar y purificar nuestras vidas? Porque
Él puede ver ciertas cosas que necesitan ser cambiadas aun cuando todo el mundo piense que es normal. Aún nosotros mismos podemos pensar que pues es normal, pero hay cosas que Jesús dice, ¿sabes qué? Eso necesita ser cambiado en tu vida. Y es por eso que Jesús puede limpiarnos y necesitamos permitir que Él purifique nuestras vidas. ¿Sabes algo? Estas cosas normales, ¿no? Que para el mundo son normales, pero Dios dice, eso tiene que irse. ¿Qué piensa el mundo acerca, por ejemplo, de la sexualidad el día de hoy? ¿No? De la moralidad sexual y demás. Un pensamiento en el mundo es muy distinto a lo que Dios dice acerca de eso. Y nosotros a veces creemos más lo que el mundo dice sobre el tema que lo que la palabra de Dios dice sobre el tema. En ese aspecto, no quiero ser específico solamente en una cosa, porque este ejemplo puede expandirse en muchas áreas de nuestras vidas, y tú sabes que es aquello que quizá para ti es muy normal, o para la gente a tu alrededor es muy normal, pero Jesús te ha dicho eso, no debes convivir y no debes permitirlo. Y tiene que salir y tienes que decir, ¿sabes qué? Ya estuvo, y sacarlo de tu vida radicalmente. Muchas veces el tema del alcohol, por ejemplo. ¿Cómo piensa el mundo acerca del alcohol o del consumo de ciertas cosas, del uso de ciertas cosas, ciertas sustancias y demás? O quizá cosas que parecieran pues normales, ¿no? Como comprar piratería o descargar ciertas películas y adquirir ciertas cosas, digamos, ilegalmente, que el mundo dice, pues no hay ningún problema, pero en realidad Jesús dice, no, sí hay un problema. Y eso deshonra a mi Padre, eso me deshonra. No sé, hay muchas cosas. Simplemente a veces nos acostumbramos y convivimos con ciertas cosas como normales cuando no debería ser así. El Señor quiere cambiarlas, como aquellos adolescentes, quizá entre 15 años y así, que están en su cuarto y es perfectamente normal para ellos que está todo tirado y la ropa sucia por acá y cajas de pizza, y tú sabes, hay un olor muy particular en este tipo de habitaciones, ¿no? Y tú le dices, eso, ¿qué onda? Límpialo, ¿no? O sea, haz algo, por favor. No hay ningún problema, todo está bien, ¿no? Pero huele raro, no, huele chido, ¿no? Es como, no huele chido. Pero es normal, estás acostumbrado, y tus papás, o como papás tienes el derecho de poder decir, ¿sabes qué? No, limpia eso. Así el Señor con nosotros, cosas que a nosotros nos huelen normal, el Señor puede decir, ¿sabes qué? No es normal, tienes que limpiar tu vida. Y hay muchas cosas. Pero qué importante que tú y yo estemos dispuestos a que el Señor nos muestre aquello que necesita ser cambiado. Y que tengamos esta actitud que el salmista tenía en el Salmo 139, versos 23 y 24. Este salmo concluye, es un salmo muy hermoso que te animo a leer con calma en casa, pero los últimos versos son una oración que levanta el salmista diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué importante que tú y yo constantemente hagamos esta oración diciéndole, Dios, estoy consciente de que hay cosas a las que podría estar ciego en mi vida, que necesitan ser cambiadas. ¿Podrías ayudarme a verlas? Quizás estoy permitiendo ciertos aspectos que Dios quiere limpiar. Si ese es el caso, dile, Señor, muéstrame, transfórmame, renuévame. Permitamos que el Señor transforme nuestras vidas, limpie nuestras vidas, nos muestre qué es lo que Él quiere hacer. Así que el verso 17 continúa hablando de algo que nos revela el corazón de Dios para con nosotros. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, el celo de tu casa me consume. Y nosotros somos llamados el templo del Espíritu, como decíamos hace un momento. Somos la casa, la habitación en donde Dios ha decidido hacer su morada en nosotros, habitando en nosotros. Y es interesante porque habla de el celo de tu casa me consume. Dios tiene celo de que nuestras vidas sean radical y completamente para Él y solo para Él. Y me gusta pensar en eso, en cómo tú y yo somos la casa de Dios individualmente, pero también como nosotros somos la casa de Dios colectivamente, porque la Biblia habla de eso. Cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu, pero como iglesia también somos el templo de Dios. Y qué importante que cuando alguno de nosotros está determinadamente caminando en un camino de pecado y está distraído y está permitiendo cosas en su vida que no glorifican a Dios, tenemos la responsabilidad por guardar la pureza en la iglesia, de poder hablar en amor con la persona, de invitarle a revisar su vida, a examinar su vida y que eso se ha quitado, ¿no? Hay un celo de la pureza y la santificación en la iglesia de Jesucristo. El Señor viene por una iglesia pura. Él viene por su esposa, sin mancha, sin arruga.
Entonces, qué importante buscar y perseguir juntos la santidad. Recuerdan, en Hebreos lo vimos, que es necesario vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En el verso 18 continuamos leyendo lo que los judíos responden ante esto que Jesús hace, y dice: los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué implica que Jesús diga la casa de mi padre? Pues que Él es el Hijo de Dios, ¿estás de acuerdo? Es una declaración de que Él es el Hijo de Dios. Y los judíos escuchan esto y ven el celo que Él tiene y dicen: a ver, ¿qué onda contigo? ¿Tú llamas a Dios tu Padre, llamándote a ti mismo el Hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que realmente eres quien dices ser? ¿Qué te da derecho a poder con ese celo venir a quitar todos estos animales, a correr a todos estos cambistas? Respondió Jesús y les dijo: pues voy a alimentar a 5,000 personas más adelante y lo van a ver. ¿Dijo eso? Voy a caminar sobre el agua. O voy a resucitar a Lázaro. Lo que él dijo fue: destruyan este templo en 3 días. Destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Habrán entendido algo? Por supuesto que no. Por eso en el verso 20 nos damos cuenta que dicen: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero, verso 21, él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que Jesús les da esta señal suprema de que Él es realmente quien dijo ser, de que Él realmente es el Hijo de Dios. Esta señal suprema es su resurrección de entre los muertos. Y es interesante que desde el inicio de su ministerio, en Juan capítulo 2, Él ya está anunciando y ya está apuntando a su resurrección como la señal máxima. Más adelante religiosos le van a pedir: danos una señal. Y Él va a hablar de la señal del profeta Jonás, que estuvo en este gran pez durante 3 días, así el Hijo del Hombre dentro en el corazón de la tierra. Ahí estará este mismo tiempo y después va a resucitar. La resurrección es la señal máxima. Y es absolutamente esencial es absolutamente esencial para el Evangelio. ¿Sin la resurrección el Evangelio está completo? No, sin la resurrección realmente pues es una buena obra, es un gran mártir, pero no es nada especial, porque pues es una persona más que murió por una quizá linda causa, pero no hay una evidencia de poder y una garantía de que Jesús es realmente quien dijo ser si Él no resucita. Él es un iniciado más, Él es un profeta más, es una persona más entre muchos iniciados o profetas que pudieron haber existido. Pero la resurrección le da autoridad a las palabras de Jesús. Y Jesús habla de su resurrección desde este momento y apunta a su resurrección. Y si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, vana es nuestra fe, estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados, estamos perdiendo el tiempo el día de hoy, mejor vámonos a cenar unos tacos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero Cristo ciertamente resucitó. Cristo venció a la muerte porque era imposible que la muerte retuviera a aquel que es el autor de la vida. Y hablando de la resurrección, quizá una buena pregunta es: ¿quién resucitó a Jesús? ¿El Padre resucitó a Jesús? ¿Jesús mismo resucitó? ¿O el Espíritu Santo resucitó? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es sí. Esa es la respuesta, sí. Porque la Biblia enseña, y vemos que aquí Jesús dice, Él iba a reedificar, iba a resucitar, Él, en su poder. Pero a la vez, en Romanos 6:4 y Gálatas 1:1, no tienes que ir para allá, simplemente te doy la cita. Romanos 6:4 y Gálatas 1:1, se nos habla de que el Padre resucitó a Jesús. Y Romanos 1:4 y Romanos 8:11 también dicen que el Espíritu Santo resucitó a Jesús. Pero este texto dice que Jesús mismo resucitó. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es sí, ¿no? Fue la obra del Dios Trino levantar a Jesús de los muertos. Pero algo más antes de avanzar es observar cómo en este verso encuentro una declaración más de la deidad de Jesús, porque creo que solamente Dios mismo podría decir: destruye este templo y en 3 días me voy a levantar. Y yo creo que cuando Jesús está diciendo destruyan este templo, le está haciendo una, digamos, señal hacia sí mismo. No creo que él estuviera diciendo: destruye
ese templo, sino destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Y quién puede morir y decir, pues yo muero y al tercer día vuelvo a vivir, no hay ningún problema? ¿Quién de nosotros podría decir eso? Pues que me maten, pues al fin resucito yo solo, pues no pasa nada. Pues solamente, ahora sí que pues solamente el Señor Jesús. En el verso 23 continuamos, estando en Jerusalén, dice ahí, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Si tú lees hasta aquí, ¿esto suena como algo bueno o malo? Pues bueno, ¿no? O sea, la gente ve las señales, ¿y qué hace la gente al ver las señales? Creen, ¿no? La gente al ver los milagros creyeron, está padrísimo. Pero cuando tú vas avanzando en el texto te das cuenta que quizá no era algo tan bueno. Porque dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Y esto me hace ver algo. Hay gente que podemos o pueden estar sorprendidos con los milagros de Jesús, y leen los milagros de Jesús y escuchan de los milagros de Jesús y tienen incluso algún encuentro con alguien que fue sanado de una forma sobrenatural por Jesús, o ellos mismos experimentaron una sanidad. Pero ¿sabes algo? Eso no va a terminar dándote una fe auténtica y verdadera. Los milagros no producen una fe verdadera. El hecho de que tú creas en que Jesús hizo muchos milagros no te convierte en un verdadero hijo de Dios. Jesús no se fía, me encanta notar esto, Él no se fiaba de ellos. Hablamos mucho de nosotros fiarnos de Jesús, ¿no? Fíate del Señor. Pero aquí dice que el Señor no se fía de aquellos que solamente creen en milagros. Mucha gente puede tener un conocimiento intelectual de Jesús y decir, wow, lo que Jesús hizo es impresionante, pero Jesús no se fía solamente de una sorpresa de su poder intelectual en la vida de una persona. El hecho de que tú reconozcas que Jesús es incluso un personaje histórico, que vino, que nació en Belén, y hizo muchos milagros, y alimentó multitudes, y caminó sobre el mar, resucitó muertos, sanó enfermos, murió. Es más, el hecho de que tú creas simplemente como un conocimiento, o una fe, o un entendimiento intelectual, que Él murió, y hasta que creas que resucitó intelectualmente, solamente intelectualmente, no te salvan en realidad. Porque hay mucha gente que cree, es más, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, ¿no? Pero esto no se trata solamente de saber que esto sucedió, de creerlo aquí arriba, sino de depositar tu confianza profundamente, que tu corazón crea que lo que Cristo hizo, no nada más lo hizo históricamente y pues muy bien, un personaje más. Eso lo hizo, porque si no yo estaría irremediablemente perdido y condenado a una eternidad separado de Dios, porque yo merecía morir en esa cruz, pero Él tomó mi lugar, el lugar de Raúl. Y creo incluso que si yo hubiera sido la única persona en este planeta con esa necesidad, con ese problema, Él hubiera muerto por mí. Y Él tenía su nombre en mi mente cuando Él estaba entregando su vida por mí. Creo eso, creo que lo hizo por mí. Yo estaría perdido. Eso es realmente confiar y creer en Jesús. Cuando la Biblia nos invita a creer, no habla nada más de saber y conocer lo que Él hizo. Habla de depositar nuestra fe y nuestra confianza de corazón profundamente en Él, en lo que Él hizo, porque lo hizo a mi favor. Porque el día de hoy mucha gente dice, ¿crees en Jesús? Pues sí, lo vi en una película ahí en Semana Santa o en esas fechas, en diciembre también de su nacimiento, muy bonito de Jesús, ¿eh? Pues sí, pero ¿y luego eso qué tiene que ver conmigo, no? ¿Crees que Él murió por ti? No solo ¿crees que Él murió? Sí, creo que murió, todo el mundo sabe que murió. Todo el mundo sabe que resucitó, aunque no lo crean. Pero tú crees con tu corazón que Él murió y resucitó a tu favor. Él murió tu muerte y resucitó tu resurrección para que tú tengas una nueva vida y una relación con Dios, y que separado de Él no puedes hacer nada, y que si Él no te lleva al Padre estás irremediable y eternamente perdido. ¿Crees esto? ¿Sí? Pues no les preguntaba ahorita a ustedes, pero qué bueno que me lo dejan claro, porque si no está medio canijo, ¿no? Si no, pues ¿qué hacemos aquí? A lo mejor ponemos una película o algo, ¿no? Pero ¿lo crees entonces? ¿Lo creemos? Bueno, entonces
Esa fe es una fe salvadora. Es una fe que te permite ser hecho un hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen. Y la palabra creer, una vez más, habla de depositar mi confianza personal y únicamente en Cristo para mi salvación. Tanto como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, otra vez, cree. Ese tipo de fe no es nada más intelectual, es una fe de corazón. Recuerda que hay 3 tipos de personas: los que creen, los que no creen y los que creen que creen. Y debemos tener cuidado de no encontrarnos en ese tercer tipo de personas, quizá como estos hombres, de los cuales Jesús no se fiaba, como dice en el verso 24 y 25, y terminamos. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe qué tipo de fe tienes en realidad. Él conoce tu corazón. Y sabes que es increíble pensar en esto, porque Él sabe las cosas más profundas y más ocultas que crees que nadie sabe, o que quizá nadie sabe. Bueno, alguien lo sabe, y ese es Jesús. Y aún sabiendo lo que has hecho, aún sabiendo tus secretos más íntimos, tus luchas y tus pecados y tu historial a detalle, lo increíble de este asunto es que Jesús decida amarte aún así, y decida hacerte parte de su familia e invitarte a ser su hijo. Es algo increíble. Te acepta tal y como eres. Pero me encanta, porque cuando Él te acepta tal y como eres, no te va a dejar así, porque te ama. Si no te amara, diría, pues quédate así, estás horrible y terrible y bien rana y bien rata, pero pues no me importa. Pero como te ama, dice, a pesar de lo horrible, terrible, rana y rata que estás, te recibo, y ¿sabes qué? Te amo tanto que no te voy a dejar así, te voy a transformar. Te recibe como eres, pero te ama demasiado para dejarte como eres. Y te cambia, y por eso esta obra de conversión primero, pero también de limpieza espiritual y de transformación. Él quiere cambiar nuestras vidas. Y yo estoy seguro que quizá en esta noche hay áreas de tu vida que Él necesita quitar, y que Él necesita correr y decir, ¿sabes qué? Saca eso de una vez por todas. Y necesita volcar algunas mesas, y necesita sacar algunas cosas, y tú sabes. Y quizá no lo sabes, porque como decía el salmista, hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Es un chiste local, no se preocupen. Alejandro Sanz no era salmista, no es salmista. Pero hay veces en las que tú no te das cuenta de ciertos aspectos de tu vida, que estás conviviendo con ellos, y Dios hoy, esta noche, te quiere decir, ¿sabes qué? Eso, déjalo, ya, córtalo. Y si no lo puedes ver, pídele al Señor que te lo muestre. Y sería un buen ejercicio el terminar esta noche justamente orando en lo íntimo de nuestro corazón, en lo personal, estos últimos 3 versículos del Salmo 139. Así es que si me acompañas, vamos a hacer de estos versos nuestra oración. Terminemos orando, y también vamos a pedirle al Señor que haga su obra en nuestras vidas a través de cantar y adorarle. En el verso 23 del Salmo 139, ¿por qué no nos ponemos de pie, si me acompañan, y leemos juntos esto? Lo pedimos colectivamente, pero también individualmente. Si estás conmigo, Salmo 139, versículo 23, leamos juntos. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, esta es nuestra petición como tu iglesia, Semilla de Mostaza Santa Mónica. Esto es lo que individualmente necesitamos pedirte hoy, Señor. Porque hay muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta, que te deshonran, que merman nuestra relación contigo, que estorban para nuestro avance espiritual, y que tú necesitas quitar, Señor. Que necesitamos rogar que tú lo hagas, porque nosotros no tenemos muchas veces ni siquiera la fuerza para quitarlo, y necesitamos que tú vengas y saques todo, y que lo hagas radical e intensamente, como lo hiciste aquel día en el templo, Señor. No en un proceso lento, sino de una vez por todas, Señor, porque tienes un celo de que seamos santos para ti y para tu gloria, Señor. Queremos venir a ti, Señor, y pedirte que hagas esta obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por alcanzarnos. Gracias, Señor, por
por amarnos a pesar de lo que somos, por aún conociendo nuestros secretos más íntimos, amarnos y recibirnos como parte de tu familia. Ahora pedimos que esa obra de purificación, de santificación que tú comenzaste, pueda seguir sucediendo, Señor, día con día, y que no nos resistamos a tu voluntad. Tienes el derecho de hacer lo que te plazca con nuestras vidas, porque tú eres nuestro Rey, porque tú eres nuestro Señor, porque tú compraste nuestras vidas. Y a ti te adoramos, Señor, y a ti te damos el primer lugar. Gracias, Señor, por tu palabra y por este tiempo, Señor. Permítenos seguir meditando y tratando estas cosas contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.